Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 26 de noviembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Ama Ya en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si, y nos trasladamos al reino de Dios en nuestro corazón para sentir la presencia de Cristo Rey, Cristo resucitado y resucitador, Cristo reinando en los corazones de todos ser siendo hijos de Dios, creyentes en primer lugar, almas peregrinantes aún con la oportunidad de avanzar en el reino de los cielos hacia el cielo, habitantes del reino celestial, donde están nuestras hermanas almas reinantes en la majestad y gloria de la Santísima Trinidad, del Padre Creador, de Jesús, su Hijo unigénito, Redentor, Sanador y Salvador, y el Espíritu Santo Paráclito Santificador. Ahí con Jesús, la Santísima Virgen María y su esposo San José, Padre putativo de Jesús, familia de Nazaret, nacimiento del niño Jesús, que estamos en inicio por estos días ya del Adviento, hoy conmemorando domingo de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, su vida pública aquí en la tierra, en su presencia de la divinidad encarnada en María Santísima, en el vientre bendito del Arca de la Alianza, consumando la historia de la salvación. Cristo vence en la cruz sobre las tinieblas, sobre el enemigo y sobre la muerte misma. Configura desde el inicio de todos los tiempos hasta el Apocalipsis esta visión escatológica que hemos venido meditando en gracia de Dios. Que nace Jesús en un pesebre, en pobreza, humildad y obediencia al Padre, que crece en medio de mundos encontrados, lógicas del mundo cada vez más ilógicas y estilos de vida mundanos, paganos y lejanos de la voluntad del Padre, que es la que en el Apocalipsis, juicio final a cada uno y en singular, único y universal para todos, seres amados, consuma ahí toda la historia de la creación. 3 momentos que habrán de ser por inspiración del Espíritu Santo, enmarcados en la liturgia de hoy, en este banquete previo al banquete eucarístico que Dios mediante nos acompaña en la celebración dominical y en especial hoy, para cerrar el ciclo ordinario, en medio de 3 momentos del orden natural, regido por el orden sobrenatural de la Santísima Trinidad, que acabamos de cerrar hoy con la semana 34, pero está el advenimiento, la Navidad que iniciamos, y Dios mediante la Semana Santa que habremos de tener en los meses de abril, en la primavera para muchas regiones del mundo, pero la primavera de nuestros corazones que siempre florece con la esperanza hoy. En el profeta Ezequiel se toma el maravilloso texto de la profecía del buen pastor que cuida sus ovejas, y el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, para llegar ahí a la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que nos habla de Cristo resucitado y resucitador, que va a ejercer
siempre, 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 en majestad y gloria, todo su poder revestido de amor, misericordia y justicia divina, al estilo de Dios, no al estilo del mundo, y venciendo todos esos estilos de vida según la carne, de esas almas impuras, revestidas de lo inmundo de este mundo, y todos en esa transformación para llegar allí al Santo Evangelio, que es donde se consuma en la historia de salvación todo el proceso de vida aquí en la tierra. Cada uno empieza su reinado y termina su reinado cuando nace, crece y fenece en libertad de Dios. Si es a la derecha, benditos del Padre Celestial, porque hicimos lo que Jesús hizo en su vida pública. Todas las declaraciones del mandamiento, del Shema, a un solo Dios tendrás y a un solo Dios adorarás. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso se ve reflejado en una vida de meditación, de oración, de ayuno en la acción, de una vida sacramental con el bautismo y la confirmación, la Sagrada Eucaristía y la confesión de los pecados. Todo lo que se ate en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo, conforme se ha establecido en el clero y en el clero por la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, in persona Christi, con nuestros hermanos consagrados. Y allí en ese cierre maravilloso, una vida de un sentir, pensar y actuar, alma, espíritu y cuerpo conectados en Cristo, haciendo la transformación en todo ser siendo. Ese es el testimonio por las obras, hechos y acciones de una vida en coherencia, conforme hizo Cristo, en pobreza, humildad y obediencia, en santidad, en camino a la perfección y en hacer siempre el bien, en un bien vivir y en las bienaventuranzas, todas ellas, aportar en lo más mínimo para ese logro consumado en la vida que tenemos tan corta, para poder disfrutar en una eternidad. 14.000 millones de años luz nos distancian desde el origen de todo, para tener una corta vida de unos 100 años, siendo Dios muy bondadoso con cada uno de nosotros siervos. Vamos a meditar entonces la palabra de Dios hoy, cerrando con este Evangelio de San Mateo, que nos prepara la liturgia hoy. En gracia de Dios nos ponemos en el Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 al 12 y 15 al 17. Así dice el Señor Dios: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro, como sigue el pastor el rastro de su rebaño cuando las ovejas se le dispersan. Así seguiré yo el rastro de mis ovejas
y las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron un día de oscuridad y nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear, por oráculo del Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido. Y a vosotras, mis ovejas, así dice el Señor, voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 26a y 28. Hermanos, Cristo resucitó entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha de venir la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia, después cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo, después los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte, y cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo, y así Dios lo será todo para todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces irá el rey a los de su derecha. Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me hospedaste, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en la maravillosa meditación de la palabra de Dios hoy, nuestro Señor nos regala en el banquete eucarístico todo lo que fue la síntesis de la gloriosa presencia de nuestro Señor Jesucristo desde el nacimiento en un pesebre, de todo ese proceso que meditábamos en estos días de llegar a Jerusalén y llorar Jesús, de entrar a Jerusalén y compartir con todos hermanos, hijos de Dios, por participación que nos hizo en su momento, y encontrar allí quienes aceptaron el reino de los cielos, quienes se negaron a aceptarlo y quienes vivieron siempre en incertidumbre, alejados del bien y dedicados a servirle al enemigo. Pero también de un Jesús que, muerto en la cruz, resucita glorioso, asciende al reino de los cielos, nos deja el Espíritu Santo como regalo que nos tiene conectados hoy día. Seres amados, eso es bendición. Y asunta a los cielos la Santísima Virgen María, reina en el cielo, reina en la tierra, y reina entre cielo y tierra, porque reina en cada corazón con Jesús, su Hijo, y con San José, su castísimo esposo y Padre putativo de nuestro, también por participación, por extensión de la familia Nahuín, que es la que nos invita a ser cada vez más testimonio en pobreza, humildad y obediencia. Y viene de esa muerte en cruz, de esa resurrección y de ese establecimiento en el reino de los cielos, que es el reino del corazón, cuyos tesoros administra la Santísima Virgen María, que es la Iglesia, administrando la sangre preciosa de Cristo derramada en cruz y administrando las gracias que nos da el Espíritu Santo cada día, administrando cada gota de sangre, de sudor y de lágrimas que engendra una vida de peregrinación, que es única. La única oportunidad que tenemos para participar de la historia de la salvación, para ser benditos del Padre de Dios al momento de terminar este paso por la tierra y en dar testimonio permanente de lo que hizo Jesucristo, de lo que se sigue conmemorando en la Sagrada Eucaristía y de lo que la palabra de Dios nos enseña cada día. Ser sumo pontífice, sacerdote, altar y sacrificio en sí mismo. Una entrega de vida por amor, con plena misericordia y en la justicia divina, que es una vida en santidad, que es precisamente ser en plenitud, rebosantes de esa libertad interior para tomar la decisión de estar caminando con Cristo a la derecha de Dios Padre y guiado por el Espíritu Santo, el Maestro, el Paráclito, el amor, una vida de perdón, de amor y de servicio. Y en ese eterno caminar
porque inicia en esta vida, pero ha de terminar al fin de todos los tiempos, este ciclo, para seguir inhabitando ya el reino de los cielos por los siglos de los siglos, en adoración perpetua al Rey. En esa felicidad, ese gozo que se vive, que se siente, que está presente en todo ser siendo fiel a los mandamientos, como se decía al inicio desde el Shema, en esa reconexión que la cruz significa con la divinidad, con la humanidad y con la terrenalidad, adorando a Dios, amando la humanidad y cuidando la creación, y sin tomarnos muy a pecho o muy a la letra o muy al ego el haber sido designados por Dios por ser a imagen y semejanza de Dios como reyes de la creación. Del único reinado que tenemos que ser reyes es de nuestro propio ser siendo, y eso que es yendo al extremo, siendo siervo, porque el Señor de señores merece todo el reconocimiento, porque es por los méritos de Jesucristo que se da la salvación, y es por la gracia de Dios que nos permite ir tomando conciencia en el alma de ello y llevarlo a la mente para ejercer el control mental sobre el comportamiento humano y poder ejercer sobre el cuerpo. Y ahí sí, ese dominio sobre las criaturas es dominio de sí mismo, del ego, para poder estar libre en las formas de relacionamiento con Dios, las formas de relacionamiento con la humanidad y las formas de relacionamiento con las criaturas. No de los Baales, que es el amor a los falsos dioses, es la idolatría, según narra en la Filotea de San Francisco de Sales, un santo ejemplar que se ha venido meditando en gracia de Dios por estos días, para aportar en una vida en santidad. Debemos seguir siempre ese testimonio de los santos, mártires y apóstoles, pero el primero es el santo de los santos, que es Cristo. Los que en ese camino de conversión han adelantado ya y están reinando en el reino de los cielos. Y los que, almas purgantes conscientes, están en un proceso de transformación para purificarse, para glorificarse en Dios, para liberarse de las cosas del mundo. Y nosotras, almas peregrinantes, que aún estamos en el tercer momento de la conversión, en el ciclo, el lugar más lejano de todos, porque todavía estamos en la prueba. Lo que han dicho los santos en esa batalla espiritual. San Pablo lo decía permanentemente. San Agustín en su libro Las Confesiones. Y San Francisco de Asís, que fue el más cercano a la vida ejemplar en Cristo, amando la cruz como un instrumento de salvación y tomando para ello testimonio en la creación de ser cual si fuese otra criatura, ni más ni menos, todas en alabanza a Dios, todas glorificando a Dios y todas dando testimonio de una vida eterna por adelantado. Sea esta oportunidad de seres amados para meditar en profundidad en el misterio de ser Rey del universo,
el Hijo del Dios Padre que se hizo el más pequeño, para mostrar que lo contrario a las monarquías que establecen las estructuras sociales en la historia de la humanidad, para ejercer dominio, para ejercer poder, para ejercer control, quedaron vencidas con la forma de Cristo, imperar el orden natural, el orden sobrenatural y el orden trascendental del ser humano, de la persona humana, de la condición humana, que nos libera del resto de criaturas, que nos libera de la creación, que nos libera de ser solo materia, de ser finitos, de ser superficiales, para revestirnos de una fuerza superior, de una dinámica transformadora y de una energía santificante, que es la que depende de nosotros, de cada uno en libertad, dar testimonio. Y oramos al Señor para que acontezca en este día en especial, hoy domingo, solo por hoy, como se ha dicho siempre, en este eterno presente, tener la oportunidad de ser verdaderamente hijos del Rey y de comportarnos como los siervos inútiles, pero con el propósito de ser útiles al menos un día de nuestra vida, viviendo a plenitud como si fuese el primero, pero como si fuese el último de todos los días que nos ha de conceder el Señor. Y orando por todos los hermanos que no pueden hacerlo, que no quieren hacerlo, o que deberían hacerlo, pero consideran que no deben hacerlo porque están coaccionados, porque están subordinados, porque están limitados por otras fuerzas, por el enemigo, por las oscuridades interiores y por las mismas fuerzas naturales. Sea entonces en oración permanente nuestro propósito de aceptar esa transformación del Señor, Cristo inhabitando nuestro corazón y siendo en este reinado interior un habitar para la Sagrada Familia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.